Y en sus numerales, ¿no? También indicará que tendrá como finalidad proteger el adecuado desarrollo de la función pública para efecto de llevar a cabo en algún momento determinado la consulta popular, ¿no? Si ese es el caso, o para llevar a cabo las elecciones que se pueden también estar llevando a cabo, ¿ok? Entonces, eso es bien importante que nosotros tengamos la referencia porque es lo que les estoy compartiendo ya prácticamente parte del contenido del articulado de esta ley, ¿no? Entonces, sí, se va a hacer alusión, por supuesto, al contenido de nuestra Constitución. Entre el artículo 73, que ya habíamos mencionado, el artículo 35 de nuestra Carta Magna, obviamente se complementa. Por eso, cuando iniciaba esta cuestión relacionada a la legislación aplicable en este caso, ¿verdad? Les indicaba primero la Constitución, ¿ok? Y ya de ahí se derivan los ordenamientos. Recuerden ustedes que de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se derivan todos los ordenamientos o la mayor parte de los ordenamientos que tenemos. No en balde es nuestra ley de leyes, nuestra Carta Magna y, por supuesto, la materia en comento, derecho, en este caso de los delitos electorales, derecho electoral, no es la excepción, ¿ok? Es también, obviamente, el contenido se desprende de la Constitución, para tener los primeros lineamientos. Tanto el contenido de las leyes, ¿sí? Que se tiene la base constitucional y después ya se desarrolla el ordenamiento en cita, ¿ok? Entonces, tenemos en este contenido de la ley, ¿sí? Establece en relación al Ministerio Público, ¿sí? Que esta figura, ¿verdad? En todos los casos procederá de oficio, obviamente, con el inicio de las investigaciones por los delitos previstos en esta ley, es decir, la ley en comento en materia de delitos electorales. También en otro de los numerales nos va a establecer que tratándose de servidores públicos que cometen cualquiera de los delitos previstos en esta ley, es decir, delitos electorales, se les va a imponer, además de las sanciones correspondientes por el tipo penal del que se trate, ¿ok? La inhabilitación para ocupar un empleo, un cargo o comisión en el Servicio Público Federal de las entidades federativas, de los municipios, de todas las demarcaciones territoriales, obviamente de la Ciudad de México. Y se establece un tiempo, ¿no? Para efecto de sancionarlos. Entonces, esto es obviamente parte del contenido. En otro de los numerales, ¿sí? También nos indica las penas previstas en los delitos en materia electoral y nos indica que obviamente se tienen que aplicar las sanciones con independencia también de la que se haya establecido para el tipo penal al que se esté encuadrando la conducta, ¿ok? Por la comisión de un delito. Entonces, veamos nosotros cómo se va a sancionar, ¿no? De repente, esta misma ley nos establece cantidades, sí nos establece a cuánto ascenderán las cantidades y todo. Yo se los voy a compartir, les voy a compartir los artículos, pero hay que tener mucho cuidado porque recuerden ustedes que hay una situación en cuanto al aspecto jurídico que se reforman, los artículos se van reformando, los artículos se van obviamente modificando. Se modifica de acuerdo al incremento del salario mínimo, entonces se van modificando, ¿ok? Las sanciones de carácter pecuniario van variando, no van a ser siempre la misma. Por eso siempre se considera a la vez, lo más acertado sería tantos salarios mínimos. Siento que es más práctico hablar de salarios mínimos, porque hablar de establecer cantidades, imagínense ustedes, se viene otra devaluación
y entonces se le quitan otra vez, como se llevó a cabo en el 94, ¿no? Se le quitan ceros al peso y entonces ya se amoló nuestra legislación, porque tenemos que cambiar todos los preceptos en donde se establezcan cantidades, ¿no? Pero bueno, pues este es el criterio de las personas que se dan a la tarea de elaborar el contenido de los preceptos. Entonces, cierto, sí habla también de días multa, por supuesto, ¿verdad? Sí habla de días multa, pero en algunos de los preceptos, como ustedes van a observarlo, se establece cantidades, ¿no? Y entonces, eso es a lo que me refiero cuando les indico que sería muy conveniente, ¿no? Que en todos los preceptos, en lugar de establecer cantidades, bueno, se hablara de días multa, ¿no? Es tantos salarios mínimo, ¿ok? Entonces, vamos a analizar hacia grandes rasgos. ¿Qué es? O mencionábamos nosotros, ¿no? Una fiscalía al inicio, que indicábamos la fiscalía, ¿verdad? Especializada en delitos electorales, por supuesto, va a ser uno de los órganos que va a tener a su cargo la persecución de estos delitos. Entonces, vamos a nosotros a establecer, primero, antes de analizar las funciones de esta fiscalía, veremos obviamente cómo podrían considerarse algunos de los delitos, ¿ok? Porque la legislación que estamos comentando, ¿verdad? Establece primero cuánto se le va a imponer y entonces indica al que, obviamente, cometa los siguientes delitos, ¿no? Entonces, ¿a quién? Por ejemplo, nos indica el artículo 7, se impondrán de 50 a 100 días multa y prisión de 6 meses a 3 años a quien vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley, ¿ok? Vote más de una vez. Claro, recordemos nosotros que en el proceso electoral hay mecanismos por medio de los cuales para todos nosotros o todos ustedes, quiero pensar que todos ustedes han acudido a votar en algún momento, ¿verdad? Si no es que siempre que hay elecciones han acudido a votar. Entonces, a ejercer ese derecho que tienen al voto. Entonces, ya saben ustedes cómo va, ¿no? Todo el desarrollo de la jornada electoral y cómo obviamente se tiene que marcar, ¿verdad? Con la tinta indeleble. Y entonces ya sabemos nosotros que es algo complejo que se elimine, ¿no? Así que, ¿cómo pudiera una persona votar en dos ocasiones? Pero dice en este caso, ¿no? Que desde luego el contenido de este artículo establece ese aspecto. Vote más de una vez en una misma elección, ¿ok? Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas o en un lugar en el que se encuentre para efecto de votar. Sabemos perfectamente que los partidos sí llevan a cabo esta situación del proselitismo, sí ejercen presión. Si estamos hablando, por ejemplo, de las organizaciones de los vendedores ambulantes, es un caso bien cierto que presionan a sus agremiados, al comercio, para que voten, ¿ok? Y generalmente tienen que votar por el PRI. La mayor parte de los líderes del comercio, de comerciantes, están afiliados al PRI y ejercen esa presión. Claro, ellos no se van a enterar si realmente votaste o no votaste, porque se supone que no puedes introducir ningún tipo de dispositivo para tomar fotografías. Pero, pues, habrá quienes sí se las ingenien y entonces tomen la foto de que sí están votando
por su partido, por el partido por el que están militando, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ¿no? En un momento determinado, la multa que establece este artículo 7º indica al que encuadre su conducta a esta figura. Es interesante porque estamos hablando nosotros de esto constituye ya un delito, ¿ok? El que obligue, aquel que obstaculice o interfiera en el desarrollo normal de las votaciones también es un delito. Obviamente, aquel que obstaculice el escrutinio, el cómputo o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales, introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o bien introduzca boletas falsas, obtenga o solicite declaraciones firmadas del elector acerca de su intención o del sentido de su voto, ¿ok? Entonces, todo eso son delitos electorales. Y todavía más, porque el contenido de este ordenamiento también menciona que la pena se va a aumentar hasta en un doble cuando se ejerza violencia contra los funcionarios electorales, cuando se recoja en cualquier tiempo sin causa prevista por la ley una o más credenciales para votar de los ciudadanos. Pues ¿en dónde estamos viviendo nosotros entonces? Porque eso sí se lleva a cabo. ¿Cuántas veces no nos hemos enterado que aquí, ¿verdad? En el rumbo, no, ustedes no sé, ¿verdad? Pero es en mi rumbo. Se llevan las credenciales, le toman foto. Y a cambio de ello, les regalan varilla, les regalan cemento, les regalan pintura, ¿verdad? Para la fachada de su casa. Es decir, se compra el voto. O simplemente dinero. Entonces se les dan 500, 2000, 3000, dependiendo del partido, ¿no? Entonces, todo eso es un delito. Otro aspecto. Al que retenga durante la jornada electoral sin causa justificada por la ley una o más credenciales para votar de los ciudadanos, que creo que ya lo habíamos indicado, ¿no? Ya habíamos repetido ese aspecto, sí, ya lo habíamos repetido. Al que solicite votos por pago, ¿ok? Ya habíamos indicado, les entregan dinero, la promesa de dinero o cualquier otra contraprestación, ¿no? O bien, mediante violencia o amenazas, presione a otra a asistir a eventos proselitistas o a votar o a abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los 3 días previos a la misma. Entonces, eso es, si la conducta especificada en un momento determinado se cometiera por un integrante de un organismo de la seguridad pública o de seguridad pública, vean ustedes, se aumentaría hasta en 1/3 de la pena que ya se había establecido. Entonces, también se tiene que sancionar al que solicite u ordene evidencias del sentido de su voto, que ya indicábamos nosotros. Se podrá tal vez introducir un dispositivo especial con el que yo pueda tomar la foto de por quién estoy votando. Entonces, es un delito. Al que vote o pretenda votar con una credencial para votar de la que no sea titular. Al que organice una reunión o o el transporte de votantes, es decir, lo que conocemos comúnmente como acarreados, ¿verdad? Que eso está a la orden del día en la jornada electoral. Lo saben ustedes perfectamente, ¿verdad? No sé si alguna vez los han llevado de acarreados, ¿verdad? Pero en mi caso, al menos para votar, no, pero sí para apoyar a algún candidato en alguna de sus múltiples actividades. Entonces, sí, ¿verdad? Sus campañas, ¿verdad? Entonces, eso es un hecho. Y muchos más pudiéramos nosotros tener. Es una larga lista de todos los actos de
cómo se pueden llegar a constituir en delitos actos que ni siquiera nosotros pudiéramos haber imaginado que es un delito, y sí es delito. Por ejemplo, que se apodere, que se destruya, que se altere, que se posea o adquiera o se comercialice o se suministre de manera ilegal equipos o insumos necesarios para la elaboración de credenciales para votar, ¿no? Entonces, la cuestión inherente a esto, ¿verdad? Hay lugares en donde podemos obtener todo lo que ustedes quieran, obviamente falso. Entonces, tendríamos que analizar si en la famosa Universidad de Santo Domingo podemos encontrar también documentos oficiales, como la credencial para votar. Estamos hablando se le dice la Universidad de Santo Domingo, chicos, porque ahí es donde encuentran de todo, títulos falsos, de certificados de los que ustedes quieran, actas de defunción, actas de nacimiento, todo completamente falso. Entonces estaría muy bien verificar si también encuentras credenciales, documentos oficiales. Estaría perfecto. Yo desconozco si también puedes encontrar ese tipo, pero así este artículo que les estoy indicando les establece más y más y más, ¿no? Estamos hablando del artículo 7º, ¿no? Del ordenamiento que ya les había comentado, ¿verdad? Continuamos.